Vacación fue un tiempo diseñado por Dios para entregar un legado a una nueva generación. Formar adoradores con corazones dispuestos para expresarle a Dios todo lo que hay en ellos. Los niños fueron desarrollados en muchas áreas, como artesanos que somos de Dios, instrumentos, arte, intercesión, tejido y otros. Sabemos que hemos empezado un nuevo tiempo, en donde los niños están encontrando su diseño y propósito, y gracias al trabajo de ustedes, papás, sabemos que se está formando una generación conforme al corazón de Dios. Seguimos con el reto de crecer y despertar nuestro ser a nuevos diseños del Padre, para trastornar todo lo que hay hoy a nuestro alrededor. Fueron 3 clases, solo 3 viernes. En tan poco tiempo uno se encuentra con personitas llenas de dones, aptitudes, ímpetu y capacidades, las cuales sembró Dios en ellos. Y estuvimos regando estas semillas en cada uno para que den cosecha en un 30, 40 o 100% según cada cual. Hicimos que los jóvenes conocieran nuestras nuevas técnicas de dibujo para que puedan expresar la belleza de la creación de Dios de muchas maneras. El corazón del Padre anhela generaciones llenas de sabiduría y de dones desarrollados y aprovechados para habitar en Sión. En Éxodo 35, del 30 al 35, encontramos lo siguiente. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: Mirad, el Señor ha llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo llenó del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los he llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabado, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata, y en lino fino, y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseño. El objetivo y el diseño que venía del corazón del Padre era sorprendernos con su nivel de creatividad. Leímos Génesis en el momento en el que se habla de la descripción de cada uno de los animales y fue muy bonito ver cómo los chicos se sorprendían, cómo tenían un nivel de creatividad y cómo entre todos iban compartiendo ideas. En el segundo taller trabajamos moldear la arcilla y el objetivo era entender cómo el Padre nos formó y nos dio su aliento de vida. Entonces lo que hicimos fue que hicimos los rostros digamos que del compañero que tenían al frente, pero el objetivo más que todo era entender cómo el Padre nos tomó del polvo, nos formó y nos dio su aliento de vida. Y en el taller de moldear el espacio, lo que hicimos fue diseñar un modelo de la casa que somos en el Padre, como se habla en Hebreos, donde dice que el mayor constructor de todo es Dios. Entonces queríamos entender eso y lo que los chicos hicieron fue proponer cada uno su diseño diferente y digamos que cada chico le da una característica a su casa. Entonces se podía ver como algunos chicos decían: mi casa en el corazón del Padre se caracteriza por ser luz, entonces es una casa de luz. Otros chicos decían: en mi casa los cimientos son Dios, en mi casa el fundamento es el Padre, en mi casa lo principal es intimidad con el Padre. Entonces fue muy bonito sembrar estas 3 semanas en los chicos, más que todo el nivel de creatividad del Padre y ver cómo ellos aún soltaban las estructuras,
aún de qué les parece que es bonito, que es feo, sino que acá no importaba, acá todo lo que hacíamos era bonito, acá todos estábamos sorprendiéndonos con lo que hacía el Señor, quitamos los prejuicios y nos dejamos llevar por el corazón del Padre. También se quitaron muchos miedos de los chicos y fue bonito ver cómo entre todos se empezaban a ayudar, entonces si a alguno le faltaba alguna cosa, entre todos no, se colaboraban mucho con las ideas y eso fue bonito ver cómo se vio una expansión de la creatividad que cada uno y empezar a entender que ya no hay límites y que somos dirigidos absolutamente por el Padre. En estas 3 semanas también pudimos trabajar algo con respecto al tema de Biblia en familia. Fueron tiempos también muy lindos, tiempos muy enriquecedores y tiempos en los que pudimos darnos cuenta que como generación muchas veces desconocemos la palabra de Dios, desconocemos las verdades, desconocemos las revelaciones que hay en ellas. Pero fue un tiempo muy enriquecedor, fue un muy buen tiempo en el que pudimos explorar con los chicos cada personaje, y bueno, más que decir personaje, cada hombre de Dios que nos antecedieron y nos marcaron un camino. Fue muy lindo poder ver a medida que avanzaban las semanas cómo se iba a desarrollar totalmente el personaje en base a lo que ellos trabajaran con sus papás. Acá es importante hacer un paréntesis y rescatar que lo que buscamos es traer el diseño de Deuteronomio 6, en el cual vemos que Dios le instituye al pueblo que sea de generación en generación, que se pueda ir declarando la palabra, que cuando te levantes, cuando te acuestes, en cada momento del día se esté declarando la palabra, para que así eso se guarde en nuestros corazones y pase de ser simplemente un conocimiento a una verdad revelada, a algo que estemos viviendo y algo que podamos poner en práctica. Fueron tiempos muy buenos en los que nos dimos cuenta también que no sabíamos mucha palabra, que no conocíamos mucha historia y más que historia, que no conocíamos algunas verdades reveladas que encontrábamos allí en las Escrituras. Nuestro deseo, al igual que con la adoración, es que podamos cada vez ir a mayor nivel en cuanto a la lectura de la palabra y en cuanto al conocimiento y la revelación que en ella encontramos de Cristo, del Mesías y de nuestro Padre. Bueno, en Tejido desarrollamos la paciencia, el amor por lo que estamos haciendo, y aquí les estoy haciendo una pequeña demostración de lo que los chicos aprendieron en la clase de Tejido. Nuestro principal objetivo era recuperar el legado y que nuestro carácter fuera formado. Y la enseñanza que le dimos a los niños fue la siguiente: cada uno tuvo que dedicarle tiempo, dedicarle paciencia y amor para construir unos calcetines, que fue el proyecto que hicimos. Pero la enseñanza era: si nosotros nos descuidamos en una sola área de nuestras vidas, va a pasar lo siguiente. Todo eso que nos costó esfuerzo, que nos tomó tiempo, concentración, con el descuido de una sola área de nuestras vidas, es así de fácil que se destruya. Y si yo quisiera recuperarlo, así de fácil, recuperar, porque el Señor en su misericordia nos ayuda a recuperar lo que habíamos construido. Supongamos que ya nos fuimos hasta el final, pero nos descuidamos en un solo punto, solo en uno. Recuperamos todos, pero solo uno se nos pasó. O sea, solo un área descuidamos y es suficiente para que todo lo que hicimos se destruya. Y todo el proceso que vivimos con los chicos y las niñas fue bonito. Unos lloraron, otros se rieron, otros la gozaron, pero su carácter fue formado hasta el final. Recuperemos el legado.
En este tiempo, Dios me permitió despertar la pasión y el amor por Él, dando la visión que debemos tener como adoradores. No buscando ser los mejores para la gente, pero sí los mejores para Dios. Fue importante enseñar en estas semanas que las cosas que hacemos no son por egoísmo o vanidad, sino con humildad y voluntad de aprender. Y como Josué, siendo esforzados y valientes para lograr la meta. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Filipenses 2:3. Contigo. Desde antes de la creación del mundo, el Señor ya había inventado los tambores. Él había creado los sonidos. En Ezequiel 28 podemos ver que el lucero estaba hecho de tamboriles y de flautas. Esto quiere decir que en la adoración habían sonidos de percusión, habían sonidos que agradaban el corazón del Padre. En el curso de batería vimos que el ritmo está en nosotros, en el corazón. Desde que nacemos hay un latido profundo, desde que el Señor pone el embrión en la madre, hay un sonido que empieza a salir de nosotros y está en el latido de nuestro corazón. Allí, de donde emana la vida, habita el Señor. Por eso el ritmo está en nosotros. En el curso de batería, los chicos aprendieron una y otra vez no a expresar sus emociones, no a expresar cómo se sentían, sino a expresar lo que en el corazón del Padre había. Los sonidos de verdad, los latidos de verdad. Ellos aprendieron a transmitir lo que había en el corazón del Padre a través de los ritmos, de las melodías, de los tiempos, de los compases. Ellos se pudieron mover en la certeza y en la seguridad de que todo lo que viene del corazón del Padre vuelve a Él. Él es el que crea todos los sonidos y el que a través de nosotros vuelven a Él. Por eso lo adoramos, por eso lo glorificamos, porque sus sonidos son los que le agradan, los que regocijan su corazón. En las clases de guitarra, al igual que en los otros instrumentos, se hizo énfasis en que los niños pudieran ser adoradores más allá de ser músicos virtuosos. La guitarra tiene un diseño de unir las partes. Hacer un instrumento armónico, cuando uno va haciendo un acorde, todo lo que yo hago, todo lo que yo toco en la guitarra se va uniendo con algo. La armonía o los acordes implica estar de acuerdo con algo. Cuando yo toco el acorde que sea, según la intención de mi corazón por la que lo estoy tocando y según la canción con la que yo lo uso, voy a unirme con algo. La idea en todas estas 3 semanas era, además de enseñarles las bases para que puedan tocar guitarra, mostrarles la forma en la que puedan unirse con los cielos. La guitarra es un instrumento que une y por medio de los acordes que les enseñé, quería hacer que los niños pudieran unir cielos y tierra, que los cielos y la tierra fueran unidos cuando ellos tocaran guitarra y hacer de ellos adoradores que son capaces de hacer que el reino se manifieste aquí por medio de la adoración que sale de su corazón en todo momento de su vida y no solo al tocar una guitarra. Esto fue una idea excelente del corazón de Dios. Era algo que los chicos necesitaban. Y no hablo de solo aprender a tocar un instrumento, a tejer o a dibujar. Hablo del hecho de poderse rodear de un ambiente que gira en torno a Dios. Que pudieran ver que todo lo que hacemos o aprendemos puede ser enfocado a Él. Fue lindo ver la actitud de muchos de los niños en los que se ve un deseo por avanzar y aprender, no solo por aprender, sino para poder darle algo más a Dios. Me ocurrió una cosa con uno de los chicos a los que pude enseñar. En una de las jornadas estábamos aprendiendo unas notas en la guitarra y mientras yo hablaba con otro chico, él empezó a cantar una canción que le gustaba mucho. No le importó que no fueran las notas de la canción o que estuviera fuera de tiempo. Él solo estaba contento de haber aprendido 2 notas
para poder adorar a Dios. Es en esas pequeñas cosas que uno se da cuenta que verdaderamente vale la pena invertirse en esta generación que viene, porque viene con gran anhelo de adorar a Dios y de servirle a Él, y con muchas cosas y muchos talentos puestos por Dios. Y por eso aprovecho para animarlos a que no desfallezcan, sino que lo que fue impuesto en ustedes en estas 3 semanas, y si hubo un fuego que se avivó en ustedes durante estas 3 semanas, puedan hacerlo crecer. El Padre no busca buenos músicos, ni personas virtuosas, ni personas que ejecuten un instrumento muy bien. Él solo anhela corazones apasionados y dispuestos por su presencia. Pero sobre todo es entender que Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tuve la oportunidad de dar semillas y confío y creo que Él mismo dará el crecimiento para llevar mucho fruto. Muchas veces y aún desde pequeños vemos que el enemigo busca y se encarga de hacernos esclavos y presos del temor. Pero Dios me permitió hablarles y ayudarles a entender que en el perfecto amor de Él no hay temor. Recordemos lo que dicen las Escrituras. En su amor no hay temor. Su amor echa fuera todo el temor. Como pianistas y tecladistas tenemos el privilegio de tocar no solo hermosas melodías, sino también armonías que agraden el corazón del Padre. Somos un instrumento que producimos armonía. Nos gozamos en ver una generación que se apasiona cada vez más por su reino y por hacer su voluntad. Entendíamos que el aprender a ejecutar un instrumento es una herramienta más para conectarnos con Dios. No la única, pero nos ayuda a conectarnos con Dios. Cuando producimos sonidos, logramos que los cielos se abran y actúen a nuestro favor. Con nuestra adoración logramos hacer un trono para que Él habite en medio de nosotros. Recordemos, Él habitó en medio de las alabanzas de su pueblo, en la hermosura de su santidad. Por último, esperamos más adelante ver los dones y los talentos desarrollados en cada uno de ellos. Estas 3 semanas fueron un tiempo realmente bueno en el que Dios nos enseñó, tanto a los muchachos como aún a nosotros los profesores, acerca de aquellas cosas que Él creó, aquellos sonidos, los instrumentos, y todo esto como herramientas para comunicar las grandezas de su gloria, las virtudes de ese Dios bueno que creó los sonidos, ese Dios bueno que creó la adoración. Y nos permite también ser usados como instrumentos para poder generar esas atmósferas aquí en la tierra a través de esos sonidos. Al aprender a dominar los instrumentos, el piano, la guitarra, aún la voz, aprendemos también a gozarnos en aquellas cosas que Él creó, y es como si Dios nos dijera que se alegra de que nosotros nos podamos gozar y podamos disfrutar de aquellas cosas que Él creó. No solamente el hecho de ejercer un ministerio, sino también de disfrutarlo cuando lo hacemos. Aprendimos que realmente el camino que Dios ha abierto para conocer es un camino creativo, es un camino de deleite, es un camino en donde no se mata al espíritu por la disciplina, sino que aún la disciplina es propicia para generar creatividad. De ahí que, como cuando Dios le habla a Josué y le dice esfuérzate y sé valiente para conquistar, nosotros en este tiempo también tuvimos esa oportunidad de ver que podíamos conquistar si nos esforzamos, si practicamos, pero también podemos disfrutar en la medida en que vemos que lo que aprendemos es útil para adorarle. Quisimos en este tiempo no lograr que cada uno de los muchachos fuera experto, intérprete de su instrumento, sino poner una semilla de anhelar más, de buscar más, aún de querer aprender más, de querer meterse con el instrumento, pero también en la intimidad con Dios, adorarle a Dios.
con la guitarra, con el piano, de tener un anhelo de buscar, explorar. Y esa exploración se da también gracias a que el Espíritu nos pone ese anhelo, ese querer y ese hacer. De manera que aún confiamos en que esta semilla sea usada por Dios para confirmar llamados en ellos, para confirmar dones, talentos, aún ministerios, y confiamos en que no solamente fueron 3 semanas de clases, sino que realmente fue una siembra en una tierra fértil, que es esta generación que se está levantando para el Señor. Amén. Sostienen esa nota. En intercesión de familias y por las familias ha sido un tiempo muy especial con todos los niños, porque fue entender y recuperar el anhelo por interceder. El primer día entendíamos que es necesario cambiar ese pensamiento o el concepto que se tiene de la intercesión como algo aburrido o como algo religioso, pues entendíamos que interceder es oír la voz de Dios. Somos una generación que busca hacer la voluntad del Padre, comprometidos con lo que el Padre anhela. Y es por esto que estar en Sion nos ha hecho ver que el Padre es quien enseña a los niños y a los bebés a hablar de su fuerza. Levanta una generación conforme a su corazón, pues Él ha establecido enseñar y formar a las generaciones a su misma imagen y semejanza, para así silenciar a todos los enemigos y a los que se le oponen, como lo dice el Salmo 8:2.